Gloria al Señor. Este día vamos a compartir el mensaje titulado La bendición de Dios para los pacificadores. Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo capítulo 5, el estudio de las bienaventuranzas, y este día compartiremos el verso 9 que dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser llamados hijos de Dios? Todos queremos ser llamados hijos de Dios. La gente dice, yo soy hijo de Dios, pero aquí dice la palabra que solamente los pacificadores son llamados hijos de Dios. Una buena respuesta para la gente que se cree a sí misma hija de Dios. Bienaventurados son los pacificadores, felices son, dichosos son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, nos dice Mateo 5:9. La paz es uno de los temas centrales en este versículo, indudablemente. Y podemos nosotros ver la paz de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en medio del jardín del Edén. Amén. ¿Cómo era ese ambiente? Era un ambiente de paz, una paz total, porque gobernaba la presencia de Dios las vidas de Adán y Eva. Y en ese lugar había armonía y paz. Pero esa paz en el huerto fue interrumpida a causa del pecado. Qué triste, lamentable. Pero el pecado interrumpió la paz que vivían Adán y Eva en la presencia del Señor. Desde ese entonces, la paz obviamente fue una cosa escasa, una cosa ajena para la humanidad. Sin embargo, y gracias a Jesús en la cruz del Calvario, esa paz volvió una vez más a convertirse en realidad para toda aquella persona que había perdido la paz con la decisión de Adán y Eva de pecar. Sin embargo, nosotros, a partir de la muerte de Cristo Jesús, podemos experimentar esa paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, porque para nosotros la cruz de Cristo hace posible convertir la paz de Dios una realidad en nuestras vidas. Amén. Es posible que nosotros vivamos en paz todos los días de nuestra vida, porque si Cristo está en nosotros, tendremos la paz, como Él mismo nos prometió. Hay paz para todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo. Hay paz para todo aquel que le rinde su vida, su corazón completamente a Jesucristo. Para estas personas hay paz. La paz no es posible si nosotros no le rendimos por completo nuestras vidas a Dios. La paz no es posible si tú le rindes solamente un 50% de tu vida a Dios. Tienes que rendirte completamente, tienes que entregarle completamente tu ser para que la paz de Cristo sea una realidad en tu vida. Dice la palabra que Jesús es el príncipe de la paz. Amén. Ese es su nombre, príncipe de paz. Y dice la palabra también que cuando Él vuelva a la tierra será para implementar un reino de paz. Inicialmente Él viene para implementar un reino de 1000 años. Ese reino será un reino de paz. ¿Saben por qué? Porque Cristo gobernará sobre la faz de esta tierra. Entonces el príncipe de paz estará gobernando, por lo tanto su reino será un reino de paz. Pero también dice la palabra que al final del milenio Dios implementará una vida eterna de paz. Dios es paz y todo lo que tendremos junto a Él será la paz eterna. De hecho, la palabra de Dios nos muestra o nos refiere durante 400 veces sobre la paz. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos 400 referencias sobre la paz. ¿Saben por qué? Simplemente porque Dios desea que nosotros vivamos en paz, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de paz. Amén, amados. Ahora, ¿cuál es la razón por qué no hay paz en la tierra? ¿O cuáles son las razones por las que no hay paz en la tierra? Si la palabra nos habla 400 veces sobre la paz, ¿por qué la gente, por qué la humanidad no vive en paz? Si hay tantos proclamadores de la paz en este tiempo, hay organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas que fue creada para promover la paz mundial, pero nos preguntamos por qué no hay paz. Básicamente por dos cosas: por la oposición de Satanás, porque Satanás no quiere que haya paz, y la segunda cosa, y también importante, por la desobediencia del hombre, porque el hombre no obedece la palabra del Señor, por eso no hay paz. Amén. Y Jesús decía, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados, Dios nos llama a ser embajadores de Cristo. Desde el momento que nosotros conocemos a Jesucristo, desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, nos constituimos en embajadores de Jesucristo. Un embajador es un representante, y nosotros somos representantes de Jesucristo. Estamos en esta tierra representando a Jesucristo. ¿Y cuál es nuestro propósito?
es restaurar la paz de los hombres con Dios. Porque si una persona no tiene a Cristo en su vida, está viviendo en enemistad con Dios. Aunque muchos no lo quieran escuchar, son enemigos de Dios. Cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que se ha constituido en enemiga de Dios, y esa es la realidad de la palabra del Señor. Y si tú le dices a alguien que tú eres enemigo de Dios, estoy seguro que no te va a creer, porque piensan que por tener una religión, por pertenecer a cierta religión, o simplemente porque se creen personas buenas, entre comillas, piensan que pueden tener la paz de Dios en sus corazones. Piensan que pueden tener amistad con Dios, pero cualquier persona que no ha nacido de nuevo está viviendo en enemistad con Dios. Vayamos a Juan capítulo 14, verso 27. Así nos dice el Señor: la paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Un mensaje importante en este tiempo para nuestras vidas. El Señor te dice: no dejes que tu corazón se turbe ni tenga miedo. ¿Cuáles son las circunstancias que pueden turbar tu corazón? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden robar la paz de Dios en tu corazón? No te turbes. Amén. No dejes que tu corazón se turbe ni tenga miedo. Ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, no debemos tener miedo. Pero al mismo tiempo nos habla acerca de la realidad de la paz del mundo. Dice que el Señor nos da a nosotros una paz, no como el mundo la da. ¿Y cómo es la paz del mundo? La paz del mundo es una paz débil. La paz del mundo es una paz incipiente. Las naciones firman contratos de paz, convenios de paz, pero pronto la rompen. Las personas hacen también paces, firman contratos de paz que pronto las quebrantan. Así de incipiente, de débil es la paz del mundo. Los acuerdos se escriben, pero también pronto se rompen. Es triste. Los políticos hacen todos los esfuerzos para lograr la paz. Por una parte, están sellando acuerdos de paz, y por otro lado, la violencia sigue escalando. Los pacificadores, amados, no son los ganadores de los premios Nobel. Los pacificadores no son los diplomáticos o políticos de este mundo. ¿Saben quiénes son los pacificadores? Los pacificadores son aquellos cristianos que predican el Evangelio de Jesucristo y traen la paz de Dios a los corazones de las personas. Amén, amados. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que nosotros somos bienaventurados si somos pacificadores, somos bienaventurados si predicamos el Evangelio de Jesucristo y traemos la paz de Dios a los corazones de las personas. Allí sí podremos ser llamados hijos de Dios. Según la palabra, ¿cuál es la definición de la paz? Muchas personas piensan que la paz significa ausencia de conflicto, pero la paz, amados, y vamos a entender muy bien este día, la paz no es ausencia de conflicto. La paz es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso Él nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa presencia de Jesucristo hace que tú vivas una vida sin temores, hace simplemente que tus días, cada jornada que pase, es una jornada donde vas apoyándote en el Señor y vas enfrentando las diferentes situaciones de conflicto con la esperanza de saber que tú serás victorioso en Cristo Jesús, que te levantarás de cada situación difícil que estás viviendo, estás atravesando, ya sea en el ámbito de la salud, sea en el ámbito de las finanzas, problemas familiares. Sabes que Dios está contigo y Él te va a llevar siempre de victoria en victoria. Amén. Amén, amados. Esa es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. No es ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo en tu vida. Amados, la paz no solo es detener la guerra, sino traer la justicia de Dios a nuestras vidas. Esa es la paz, traer la justicia a las partes en conflicto. Paz, por cierto, proviene de la palabra shalom. Significa bienestar, es un saludo entre los judíos que transmiten deseos de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Eso es lo que significa paz. Por eso los judíos en este tiempo se saludan todavía con esa palabra shalom, que significa la bendición plena de Dios esté sobre tu vida. Shalom, amados. Amén. La paz del Señor.
La paz, sin embargo, no solo es detener la guerra, sino, dijimos, traer la justicia de Dios a las partes en conflicto. El deseo de paz no es que no tengas conflicto, sino que la justicia y la bondad de Dios y el más elevado bien de Dios, ese shalom, vengan a morar en tu corazón. Eso es lo que significa paz. Y esa es la paz que Dios quiere que nosotros disfrutemos todos los días de nuestra vida. Amén. Si somos pacificadores, no solo detendremos nosotros la guerra, sino que reemplazaremos con la justicia, con la bondad de Dios. Eso es importante, eso es lo que Dios quiere para cada corazón. No solamente que la guerra, que la enemistad entre tú y Dios se detenga, sino que Dios quiere traer su justicia, Dios quiere traer su paz, Él quiere derramar de su bondad sobre tu vida, su bendición sobre tu vida. Dios quiere gente bendecida. Amén, amados. Dios quiere para nosotros, sus hijos, el anhelo, el deseo de un padre, como es nuestro Dios, es que seamos bendecidos, hijos bendecidos. Amén. Bendecidos. Como dice la palabra, amado, yo deseo que prosperes en todo como prospera tu alma. La principal prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas es la prosperidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Porque si no estamos nosotros prosperados en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿de qué sirve que tengamos posesiones materiales? ¿De qué sirve que tengamos cosas, nos llenemos de cosas? Porque el mundo está lleno de cosas y no tiene paz. El don más preciado es la paz de Dios en tu interior. Y eso es lo que el Señor quiere darte. ¿Cuál es la diferencia entre la paz y la tregua? La tregua dice, no dispares, alto al fuego por un momento. Eso es lo que la tregua dice. Las naciones que están en conflicto, de pronto vienen las organizaciones de paz, entre comillas, y les dicen no disparen. Pero la paz es cuando el asunto está totalmente resuelto. Amén. Muchos piensan que la paz es solo detener el conflicto. Incluso muchas parejas dicen, pastor, yo lo único que busco es paz en mi matrimonio. Todo lo que quiero es paz. Entonces supuestamente están viviendo una relación de paz. Sin embargo, ¿qué pasa en esa relación? La esposa está durmiendo en la cama principal, en el dormitorio principal. El esposo está durmiendo en el sofá. Hay paz, dicen, entre ellos, ¿no? Hay paz. O sea, no quieren pelear, por eso no están durmiendo juntos. Quieren paz. Sin embargo, duermen o en cuartos separados. Pasan días sin hablarse porque quieren paz. ¿Saben qué están haciendo ellos? Simplemente una tregua. Están cargándose de municiones y armamentos para el momento de la verdad otra vez lanzar fuego cruzado. Eso es tregua, eso no es paz. Y muchas personas, aún cristianos, viven en treguas y no viven en paz. Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Amén. La paz nos va a llevar a un punto donde seamos capaces de unirnos en amor y abrazarnos el uno al otro, solucionar nuestros problemas y nuestras diferencias. A eso te lleva la paz. Y eso es importante que nosotros entendamos, amados. La paz que el Señor nos habla es una paz realmente amplia. La paz en la Biblia nunca evade el problema. La paz en la Biblia nunca encubre el pecado. Jamás. La paz conquista el corazón del hombre pecador y lo pone en armonía con Dios. Esa es la hermosa realidad, ese es el hermoso milagro que Dios puede hacer. Un hombre enemistado, un hombre que está viviendo en un sentido totalmente contrario a la paz con Dios, a la armonía con Dios. De pronto, esta paz de Dios hace que ese hombre pecador se ponga en armonía con Dios. Pase de ser enemigo a ser amigo de Dios. Amén, amados. Dice la palabra en Santiago capítulo 3, verso 17, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Así es la sabiduría que viene de lo alto. Es pacífica, dice la palabra. La sabiduría de Dios encuentra su camino en la pureza, amados. La paz de Dios no es establecida en nuestros corazones a expensas de cualquier cosa.
No es todo lo que quiero es la paz. No importa, llévate la casa, agárrate esto, lo otro, pero que lo que quiero es paz. Esa es la conclusión de muchas personas, ¿verdad? Todo lo que quiero es simplemente paz. Llévate todo lo que quieras. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios que la paz del Señor no es establecida a expensas de la justicia. La paz de Dios vendrá a tu vida, pero primeramente tiene que manifestarse la justicia. Tiene que manifestarse primeramente la santidad. Nadie puede tener paz con Dios a menos que su justicia se manifieste cuando el hombre pecador reconoce su condición pecaminosa y viene delante del Señor arrepentido y se aparta de sus pecados. Allí se establece la justicia de Dios en nuestras vidas y allí se va a establecer la paz del Señor en nuestros corazones. De otra manera no hay paz para los hombres. Si el hombre no viene delante del Señor arrepentido, reconociendo su pecado, la justicia de Dios no se va a manifestar. Porque la justicia de Dios se manifiesta cuando nosotros reconocemos a Cristo a Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Él muriendo por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa por nosotros. Cuando yo acepto esa realidad, la justicia de Dios viene sobre mi vida. Y esa justicia a mí me declara como inocente de todo pecado. Amén. Entonces dice la palabra que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Solamente cuando yo he reconocido humildemente mi condición pecaminosa delante del Señor y le he entregado mi corazón a Él, le he rendido mi vida a Él y ahora vivo solamente por Él y para Él. Ese momento la justicia de Dios se manifiesta en mi vida y me pasa de ser enemigo a ser amigo de Dios. Qué hermosa realidad. Este es un misterio maravilloso que Dios ha revelado a través del Evangelio, amados. Amén. ¿Cuántos están disfrutando esa paz de Dios en sus vidas? Nadie puede tener paz con Dios a menos que su justicia se manifieste. Nadie. Y el arrepentimiento trae pureza al corazón del hombre. Esta pureza le va a permitir al hombre experimentar la paz de Dios en su vida. Por eso nos dice Hebreos capítulo 12, verso 14, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no vives en santidad, no hay paz en tu vida. No hay posibilidad de que la paz de Dios se establezca en tu corazón si no estás viviendo en santidad. Así lo dice claramente la palabra. La paz, amados, no está divorciada de la santidad. La paz de Dios no está divorciada de la pureza. La paz de Dios no está divorciada de la justicia de Dios. No lo está. Por eso no es paz a cualquier precio. La paz de Dios se va a establecer siempre y cuando haya santidad, pureza y justicia en nuestras vidas. Y el Salmo 85:10 lo dice de una manera más clara, así: se encontrarán la misericordia y la verdad, y se besarán la justicia y la paz. ¿Qué hacen la justicia y la paz? Se dan un besito, ¿verdad? Así como cuando los esposos después de pelear finalmente se ponen de amigos y ¿qué se dan? Un besito de armonía, de paz. La paz y la justicia también se besarán, se van a encontrar. Y solamente así es posible, amados, porque si la paz y la justicia no se encuentran, no hay forma posible de tener paz en nuestras vidas. Tiene que haber justicia, tiene que haber santidad, tiene que haber pureza. Todos, por naturaleza, bueno, diré casi todos, evitamos los conflictos. No nos gustan los conflictos, ¿o sí? ¿Alguno que otro que sí le gusta el conflicto? ¿Le gusta molestar a alguien para estar enemistado? Pero casi todos procuramos evitar los conflictos, ¿verdad? Ahora, si el precio es hacer concesiones con el pecado, si el precio es violar nuestros principios de vida cristianos, no estamos realmente buscando la paz. Y si no estamos buscando la paz, ¿qué estamos buscando? La tregua. Si yo voy a negociar los principios de la palabra de Dios, estoy buscando simplemente tregua. Si yo voy a pasar por alto la justicia de Dios, si yo voy a decir, está bien, tú puedes seguir viviendo en pecado y no confrontarte con la verdad de la palabra de Dios, yo estoy buscando hacer contigo tregua y no paz. Y eso es terrible. La palabra de Dios dice, bienaventurados son los pacificadores, son bienaventurados, felices aquellos que traen la paz. Mateo capítulo 10, verso 34 dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino para traer espada. ¡Wow! Jesús, ¿no te estás contradiciendo? ¿No dice que son bienaventurados los pacificadores? Y ahora dices que no has venido a traer paz, sino espada. ¿Qué significa esto? Jesús no vino a traer paz a cualquier precio. Eso es lo que significa esta palabra. Amén. Dios quiere establecer la paz en el corazón de toda persona, de todo ser humano, pero no a cualquier precio. No tolerando el pecado. Dios quiere establecer su paz en los corazones de todas las personas, pero cuando estas personas se arrepientan genuinamente y vengan con un corazón rendido, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, Dios, tú no desprecias ese tipo de corazón. Si no hay un corazón contrito y humillado, si no hay un corazón que reconoce los pecados, no hay forma de establecer la paz. ¿Qué se establece sobre estas personas? Espada. Amén. Entonces es importante que entendamos la palabra del Señor. No hay paz si primero no hay un conflicto resuelto. Eso es lo que Jesús estaba queriendo decir aquel día. No hay paz si primero el conflicto no es resuelto. Así aconteció en nuestras vidas. Esto es lo que vino realmente a cada persona. Cuando viene el Evangelio, viene a confrontarte. El Evangelio es espada para ti cuando estás viviendo en una vida pecaminosa. Y cuando escuchas el Evangelio, no dices, oh, qué alegría, que este día puedo reconocer que soy pecador. No. Tu orgullo reacciona, empieza a decir, ¿qué se cree ese pastor que nos tilda de pecadores? ¿O qué te crees tú? No, esa es la reacción. Nosotros no reaccionamos favorablemente a la palabra del Señor. Primeramente hay conflicto, pero a medida que la palabra va trabajando en nuestros corazones y nosotros finalmente nos rendimos ante el Señor completamente, es allí donde se establece la paz. Amén. Primero es el conflicto con tu orgullo, con tu religiosidad. Hay una confrontación. Si traemos la verdad de Dios a un mundo que anda en mentira, vamos a enfrentarnos al conflicto antes de establecer la paz. Porque las personas, dijimos, son gobernadas por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y Satanás, dice la palabra, es un padre o el padre de la mentira. Y todo lo que había en nuestras mentes y en nuestros corazones antes de conocer a Cristo eran mentiras. Mentiras y mentiras en las que hemos vivido. Mentiras en las que nosotros creíamos que aún éramos hijos de Dios cuando no lo éramos. Satanás te trae una religión y te dice, tú eres hijo de Dios, estás salvo. Es una mentira. Si la justicia de Dios no se establece en tu vida a través del arrepentimiento, no hay forma de salvación, dice la palabra. Eso es espada, que viene a cortar la mentira. Pero si tú estás viviendo en mentira, obviamente reaccionas, hay conflicto primeramente en tu vida. Por eso Jesús decía, no he venido a traer paz, sino conflicto. Espada primeramente. Amén. ¿Cuántos se han confrontado con eso? ¿Qué acontece ahora cuando tú estás, de pronto cuando recibes la palabra del Señor, gozoso, te has rendido delante de Él, vas a tu familia, les cuentas este testimonio maravilloso de tu encuentro con Cristo y de pronto tu familia, en lugar de decir, hijo mío, hija, lo que sea, ¿no es cierto? Ven, te doy un abrazo, felicidades, ¿así los han recibido en casa? Qué bien que te hayas convertido al cristianismo. No, ¿y qué te está pasando a ti? ¿Qué te crees? ¿Cómo vas a renunciar a la religión de nuestros ancestros? Muchos han sido echados de sus propias casas. No hubo paz, hubo espada. Amén. Esa es la realidad y de eso estaba hablando Jesús. Él decía, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué pasó cuando les compartiste a tus amigos de tu conversión a Jesucristo? ¿Te felicitaron o se burlaron de ti? Empezaron a hostigarte. Eso es espada. Vino el hostigamiento, la burla, el menosprecio.
Y eso es lo que Jesús está hablándonos aquí. Primero viene la espada de la justicia, de la pureza, la santidad, luego viene la paz. Y amado, ser un pacificador no es decir, bueno, no quiero ofender a nadie y callar la verdad. Eso no es hacer la paz. Solamente estoy tratando de ser una persona que busca una tregua, pero no soy un pacificador. Yo no puedo callar la verdad de la palabra del Señor. Si la verdad de esa palabra, de pronto, el predicar esa verdad más bien va a ocasionar que pierda mi vida, voy a terminar así, predicando la verdad de la palabra del Señor. Pero no podemos callar la verdad. No podemos buscar establecer una paz, entre comillas, a cualquier precio. Tenemos que predicar la verdad de la palabra del Señor. A eso somos llamados nosotros, amados. No somos llamados a hacer treguas, sino a hacer la paz verdaderamente. ¿Saben qué? El Evangelio sacude a la gente. El Evangelio convence de pecado a la persona, pero primeramente trae espada, trae conflicto. Pero cuando el conflicto es resuelto, la paz real se establece en el corazón de esa persona. Finalmente, la roca ha sido quebrada. Finalmente, esa persona viene a rendirse delante del Señor. Después de tanta lucha, después de tanta oposición. Yo mismo soy un caso de esos. Me predicaban y yo les sacaba todos mis argumentos filosóficos ateos para tratar de contrarrestar, para tratar de burlarme de ellos. O les señalaba las faltas que tenían. La falta en sus testimonios que no eran auténticos. Trataba de defenderme de alguna manera, luchaba y luchaba hasta que la espada finalmente quebró lo profundo de mi corazón. Y trajo la verdad. Y esa verdad prevalece hasta el día de hoy. Y esa verdad hace que este día esté predicándoles exactamente lo que la palabra del Señor nos está enseñando, amados. Eso es lo que Dios trae a través de su espada a nuestras vidas. Amén. Para ser pacificadores no debemos abandonar la doctrina de Jesucristo. No podemos salirnos de la verdadera doctrina de Jesucristo. Porque en este tiempo hay muchos lugares, en muchas iglesias, muchos predicadores que predican un evangelio que trata simplemente de buscar no la paz sino la tregua entre las personas. Un evangelio que dice, están bien, todos son bienvenidos, no importa lo que estén haciendo, no importa el estilo de vida que estén viviendo, si vienen a Dios, está bien. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Sin santidad, dice el evangelio de Jesucristo, nadie verá a Dios. Pero no puede ser. Hay lugares donde un hombre está con la esposa y la amante está en la otra de las filas, en otra de las bancas sentada. Pero todos son bienvenidos. Esta es una iglesia del amor. Nos aceptamos así como somos, no importa cómo estemos viviendo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Amén. No estamos estableciendo la paz de Dios, sino simplemente estamos buscando una tregua. No puede ser así, mis amados. No podemos dejar de predicar el evangelio. Obviamente tenemos que predicar nosotros el evangelio de Cristo Jesús en amor. A eso somos llamados. No importa si este evangelio ofende, si la verdad ofende, tenemos que predicar. Prediquemos con amor. Todo el tiempo hablemos la verdad con amor, pero prediquemos esa verdad. No callemos la verdad de la palabra del Señor. Amados, la verdad tiene que confrontar a la persona para que esta persona tenga una paz real. Si la verdad no te confronta, si tú no eres confrontado con la verdad del evangelio, no hay forma de que haya paz real en tu vida. Vendrás simplemente tal vez a la iglesia a apaciguar un poco tu conciencia, para sentirte un poquito bien. Ay, ya un mes no fui a la iglesia, me toca ir este domingo. Vienes a la iglesia, ok, sí, ya cumplí contigo. Eso es lo que hacíamos, ¿sí o no? Íbamos a la iglesia en nuestra vida religiosa simplemente para tiquear ese casillero, asistí a la iglesia, para eso íbamos a la iglesia, para que nuestra conciencia se sienta bien. Pero eso era algo externo, pero profundamente seguimos siendo las personas como éramos, en el estilo de vida que vivíamos, con engaño, mentira, chismes, envidias, tantas cosas, sin transformación en nuestras vidas. Amados, eso no es lo que Dios quiere.
Cuando nosotros nos esforzamos por pacificar a las personas con Dios, lo que hacemos muchas veces es provocar el enojo de las personas. Las personas no reaccionan bien, las personas se enojan porque a la gente no le gusta ser confrontada con su pecado. Reaccionan mucho, se enojan. Tiene que enojarte, la verdad, porque te sacude allí en ese lugar, en esa circunstancia en la que estás viviendo. Tienes que ser sacudido. Toda la mentira tiene que ser sacudida y quedar ahí atrás para que tú vivas en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Todo el engaño que estás viviendo tiene que ser como la tierra que tiene que ser sacudida. Si tú extraes una planta del suelo, ¿qué haces? Sacudes toda la tierra. Así el engaño, la mentira, la falsedad, la religiosidad de nuestras vidas tienen que ser sacudidas totalmente, amados, para que la verdad de la palabra de Dios venga a morar en nuestras vidas. Vayamos a Mateo capítulo 10, versos 35 y 36. El Señor dice, a propósito de ese conflicto, a propósito de la espada, Él dice, he venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Esto no es muy difícil, ¿verdad? Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quiénes serán los enemigos? Los de su casa. Entonces eso es lo que les decía, amados, cuando Cristo dice que ha venido a traer espada y no paz, vino a traer confrontación. ¿Cómo que tú te convertiste en cristiano? ¿Cómo así? Estás traicionando a la familia, a la religión de la familia. He conocido a muchas personas que han sido echadas literalmente de su casa por haber aceptado a Cristo en sus vidas. Eso trajo mucha confrontación. Por eso dice el padre contra el hijo contra el padre, la hija contra su madre. Eso trajo mucha confrontación. Amén. Los pacificadores bíblicos no son personas calladas, no son personas que nunca provocan olas, porque los pacificadores no hacen concesiones con el pecado. Juan el Bautista fue un pacificador y le dijo, ¿a quién? A Herodes, al rey. Rey, tú estás viviendo en fornicación. ¿Y qué pasó? ¿Qué le costó a Juan? Ser muerto. Pero él quería pacificar a este hombre que estaba viviendo en pecado. Lo estaba confrontando al mismo rey, al hombre más poderoso en ese momento en el mundo. Estaba confrontándolo con su pecado. Porque si tú eres confrontado con el pecado y una vez que eres confrontado con ese tu pecado, realmente te rindes delante del Señor, allí viene a establecerse la paz de Dios en tu vida. Juan el Bautista no estaba simplemente protestando, pero estaba predicando la palabra del Señor. El propósito no era echarle el barro a la cara del rey. El propósito era que este rey se arrepienta de sus pecados y sea salvo. Ese también es el propósito de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aquí no estamos para echar barro a la cara de todos. Aquí estamos para traer la verdad, esa verdad que sí confronta. Pero una vez que tú reconozcas la verdad, recibas la verdad en tu corazón, te rindas delante del Señor, esa verdad va a traer paz a tu corazón, una paz real, una paz eterna, una paz duradera. Amén, amados. Ese es el propósito de la predicación del Evangelio de Dios, de la verdad del Evangelio, que tú vivas en paz. ¿Cuál es la amenaza de la paz? Lo único que amenaza la paz es el pecado. Nada más. Solamente el pecado, amados. Isaías capítulo 48, verso 22. El Señor ha dicho así: no hay paz para los malvados. Amén. Es palabra del Señor. No hay paz para los malvados, no hay paz para los pecadores. ¿Qué paz puede haber para la gente que peca? No hay paz. Si tú estás viviendo en pecado y de todas maneras vienes a la iglesia y no te arrepientes de tus pecados, no hay paz posible para tu vida. Hasta que te rindas delante del Señor, hasta que te arrepientas. Arrepentirse significa dejar el pecado atrás. Amén, amados.
Aquella mujer pecadora estaba aquel día delante de Jesús y Jesús le dice, no te condeno, mujer, ni yo te condeno, pero también le dice, ve y no peques más. Solamente así la paz de Dios se estableció en el corazón de aquella mujer. Porque si ella hubiese seguido en ese mismo estilo de vida, no habría forma posible de que la paz de Dios venga a morar a su corazón. Pero la paz de Dios vino aquel día, porque esa mujer se arrepintió. La paz de Dios vino ese día al corazón de aquella mujer y se convirtió en una seguidora de Jesús, en una discípula de Jesús y caminó con Jesús. Porque la paz de Dios vino a su vida. La paz de Dios fue una realidad en su vida. Y eso es lo mismo que quiere el Señor para nosotros, para cada uno de nosotros, que esa paz sea una realidad, que no solamente sea algo que nosotros hablemos, no solamente sea algo que prediquemos, sino algo que vivamos todos los días de nuestra vida, algo que disfrutemos, la paz. ¿No es eso lo que clama la gente? Quiero un poco de paz. Mucha gente dice que no haría por un poco de paz. Paz. Muchos de nosotros mismos decimos, tal vez en nuestra casa, en nuestro hogar, paz. Le dices a tu esposa, quiero paz. O a tu esposo, déjame estar en paz. Paz, paz. Lo que clamamos permanentemente, ¿verdad? La paz. Sin embargo, es importante que entendamos el principio de la palabra del Señor. Solamente el pecado, y únicamente el pecado, es aquel instrumento que nos quita la paz de Dios. Aquella cosa que nos separa de la paz de Dios. Después de eso nada más puede robarnos la paz. Ninguna cosa, ni el presente, ni el futuro, nada podrá robarnos la paz, amados. Por eso vivamos en santidad, por eso vivamos en armonía delante de Dios, vivamos en comunión delante del Señor, para que verdaderamente esa paz gobierne nuestras vidas, para que esa paz gobierne nuestro hogar, nuestro matrimonio, sea gobernado por la paz del Señor. Amén. Construyamos hogares de paz, amados. Dejemos el conflicto atrás. Dejemos las peleas atrás. Pero es imposible, esto es difícil. Es difícil si el pecado sigue de por medio. ¿Por qué peleamos? Hablando del matrimonio. ¿Por qué peleamos? ¿Porque estamos viviendo en santidad? ¿O porque hay pecado que está en nuestras vidas? Por el pecado. No estamos en comunión con Dios, entonces estamos viviendo en la carne, vale decir en pecado. Y a la primera situación, ¿no es cierto?, de conflicto, la carne reacciona como un tigre, saca todas las garras para deshacer completamente a su oponente. Eso es lo que pasa en los matrimonios. Dice la palabra en Marcos capítulo 7, versos 21 al 23, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Aquí está haciendo una radiografía de nuestra sociedad. La sociedad en la que vivimos es gente así, internamente contaminadas. Amén. Y en un corazón así no puede gobernar la paz. Imposible que la paz de Dios se establezca en un corazón así, porque la paz de Dios es el resultado de la santidad, la pureza y la justicia de Dios. Amados, solamente así es posible la paz de Dios, de otra manera no. Santiago capítulo 3, verso 18 dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Significa que los verdaderos pacificadores siembran fruto justo. Tenemos que sembrar en justicia. Lo único que separa al hombre de Dios, dijimos, es el pecado. Y si apartamos ese pecado, el hombre se uniría a Dios. Si apartamos el pecado de las peleas matrimoniales, ¿qué va a pasar con esa relación matrimonial? Se van a unir. Si apartamos el pecado de en medio de algo, esas personas se van a unir. Eso es lo que Dios quiere. Y amados, esta es una exhortación para nosotros, para nuestros matrimonios. Separemos el pecado. Y tendremos matrimonios unidos, viviendo en armonía permanentemente. El pecado separa a una persona de otra. No solamente separa al hombre de Dios, pero también a una persona de otra.
Porque estamos a veces aún entre cristianos enemistados por el pecado. El pecado de uno es ofender a su prójimo. El pecado del ofendido es ser orgulloso, que no quiere perdonar. Y viven enemistados. Si separamos el pecado, esas personas se unen nuevamente. La unidad es posible si apartamos el pecado. Eso es lo que acontece todos los días en nuestras vidas, amados. Ahora, tenemos que entender también que la paz no evita el conflicto. Vamos a reforzar este mensaje. Recuerdan que Jesús fue el más grande pacificador que pisó esta tierra. ¿Quién pudo haber sido más pacificador que Jesús? Nadie, ¿verdad? Pero Jesús nunca evitó el conflicto. Por eso finalmente Jesús terminó clavado en una cruz y con una multitud eufórica y clamando por su sangre. Crucifícalo, crucifícalo, la multitud clamaba. Para este hombre que era un hombre de paz, para aquel que era el más grande pacificador. Mucha gente va de religión en religión y nunca encuentra la paz, porque el problema no está en las cosas externas, sino en el corazón del hombre. El mal está dentro de uno. Jesús fue el príncipe de paz, pero por donde él iba, generaba conflicto, por donde él iba. Pablo, el apóstol Pablo, era un mensajero del evangelio de la paz. Donde iba lo corrían, porque generaba conflicto. ¿Por qué? Simplemente por hablar la verdad del evangelio. Tenemos una muestra para entender lo que estamos compartiendo. Hechos capítulo 24, verso 5, dice así la palabra. Hablando del apóstol Pablo, los judíos decían esto: nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. ¡Wow! Estaban refiriéndose al apóstol Pablo, aquel mensajero del evangelio de la paz. Este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, dice, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Este hombre es una plaga. Así es la gente, la sociedad que vive en medio de ese pecado, en medio de la mentira y del engaño. A ti que predicas la palabra del Señor te dicen, eres una plaga. Nos sacas de nuestro confort porque nos confrontas con la verdad. Y en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12 dice así la palabra: pues todo el que permanezca o pertenezca más bien a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Amén. Aquí está una promesa del Señor. Todo aquel que pertenezca a Jesucristo. ¿Cuántos pertenecen a Jesucristo? Bueno, aquí tenemos la promesa del Señor. Todo aquel que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. ¿Cuántos quieren vivir dedicados a Jesucristo? No tengan miedo, amados. Amén. Vivamos una vida entregada, una vida dedicada a Jesucristo, aunque esto implique persecución. La gente nos va a perseguir, la gente no va a estar a gusto con nosotros. Nos dirán como a Pablo, esta es una plaga, esta es una plaga. No importa. Esta es la promesa, dice, si tú vives dedicado a Dios serás perseguido. Debemos estar dispuestos a enfrentar el conflicto. Jesús recibió golpes. Aún nosotros debemos también estar dispuestos a recibir golpes como Jesús y ser valientes, pagar el precio por hacer lo correcto. Y hacer lo correcto, amados, es predicar la verdad del Evangelio. Sí, es predicar el Evangelio y no hacer concesiones con el pecado. No es fácil ser pacificador, porque no es fácil confrontar a la gente con su pecado. No es fácil, amados. Lo fácil sería hablar de cosas bonitas. Como en algún léxico dicen, apapachar a las personas significa sobarles en los lomitos, decir todo está bien, paz, tranquilidad, promesas de bendición para todos. Eso sería fácil. Pero de pronto llevar un mensaje de confrontación no es fácil. Si nosotros
bueno, si vemos más bien nosotros a dos personas peleando, podemos ignorar, podemos hacer como que aquí no pasa nada, pretender que no hemos visto nada. Número uno. Número dos, podemos llevar a esas dos personas que están peleando a confrontarlas con la verdad de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos usualmente? Los pacificadores confrontan a estas dos personas peleadas. Los buscadores de tregua, no vi nada, no vi, ¿no? Simplemente dicen, no vi nada, no escuché lo que escuché. Y nos hacemos de la vista gorda. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Bienaventurados los que buscan la tregua? No. Bienaventurados los pacificadores. Y eso es lo que tenemos que ser, pacificadores. Llevar a confrontar a las personas con la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseamos? Que haya paz en esa relación. A mí realmente me duele, me lastima mucho escuchar a personas, matrimonios que están, familias que están divididas, que están peleadas. Qué triste, amados. Todo lo que el Señor quiere es que su paz reine en nuestras vidas, que su justicia reine en nuestras vidas. Ahora, ¿quiénes son los hacedores de la paz? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. ¿Quién es el hacedor de la paz? Dios. Él es el hacedor de la paz. Dios hace posible que la paz sea posible en nuestras vidas. De otra manera es imposible. Por eso, compartiendo con muchos matrimonios, a veces comparto con muchos matrimonios que no son cristianos y les voy predicando la palabra porque les digo, ¿sabes qué? ¿O saben qué? Si Dios no mora en sus corazones, van a estar siempre peleando ustedes. Si no se rinden a Dios, van a haber siempre conflictos. Ahora puedo como que solucionar este problema actual que tienen, pero más adelante van a desatarse en vez de 10 conflictos. Y ustedes van a seguir peleados y confrontados. No hay forma, si no se rinden a Dios, no hay forma que la paz llegue a sus matrimonios, a sus familias. Y esa es la verdad, amados. Porque si la paz de Dios no viene en nuestras vidas, si Dios no hace la paz en nuestras vidas, no hay forma de que encontremos paz. Fuera de Dios no hay paz. Desde que Adán cayó, el hombre no ha conocido paz. A menos que se rinda, a menos que reciba el regalo de la salvación de Dios, el hombre no tiene paz. No hay forma posible de que el hombre encuentre paz. Puede encontrar treguas. Y eventualmente muchos están viviendo en treguas. Muchas mujeres que dicen, vivo con este hombre solo para que mis hijos no vivan sin padre. ¿Eso es paz? No es paz. Está viviendo una tregua. Dios quiere que vivamos en esa paz. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es ese Dios? Es un Dios de paz. Ese Dios de paz dice, nos santifique por completo, porque si no vivimos en santidad, no tendremos paz en nuestro corazón. Ese es nuestro clamor. Así como Pablo decía que el Dios de paz lo santifique, este día también mi oración es para que ese Dios de paz santifique sus vidas. Para que vivamos nosotros en esa vida irreprensible, para que nuestro ser entero, alma y cuerpo, vivamos de manera irreprensible delante del Señor. Y Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Él es, Jesús es nuestra paz. Amén, amados. ¿Quién es tu paz? Dios es tu paz. Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. Solamente los judíos decían que eran pueblo de Dios, pero Dios ha derribado, dice, esa pared intermedia. Ahora nosotros también somos judíos espirituales, para decir hijos de Dios. Eso es lo que significa la palabra judío. Dios derribó esas paredes
E hizo de dos pueblos uno solo, del gentil y del judío hizo uno solo. Un solo pueblo, el pueblo de Dios. Amados, esta es la palabra del Señor. Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, quiere unir la mano del hombre injusto, la mano de ese hombre pecador, con la mano del Dios justo y santo. Es el propósito, para eso vino Cristo, para eso murió en la cruz. Él quiere amistar al hombre pecador con el Dios santo, al hombre injusto con el Dios justo. Y eso es posible cuando una persona se rinde delante de Él. Amén. Dios es la fuente de la paz. Y una persona nunca podrá tener paz hasta que reciba la paz de Cristo en su vida. Si no tienes la paz de Cristo morando en tu vida, jamás podrás tener paz. No hay forma posible de que tengas paz. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, hablando de Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si la sangre de Cristo no lavó tus pecados, si la sangre de Cristo no te redimió, no hay forma de que haya paz en tu corazón. Solamente tendremos paz cuando la sangre de Cristo haya lavado completamente todos nuestros pecados. Para ello nosotros tenemos que por fe recibir a Cristo. Y Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Aquí nos está hablando de Dios el Padre, que es un Dios de paz. Nos habla de que Cristo es nuestra paz. Y nos habla de que el Espíritu es un espíritu de paz. Y el fruto del Espíritu morando en nuestros corazones es gozo, amor y paz. La Trinidad entera, conocida como ese Jehová Shalom. Dios es nuestra paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios de paz. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para tu vida? ¿Son pensamientos de mal? No, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Él quiere darnos un final, como dice la historia de las películas románticas, y fueron felices para toda su vida. Dios quiere traer esa verdadera felicidad a nuestras vidas para darles el fin que esperan, dice la palabra. ¿Cuál es el fin que esperamos? Tener paz, vivir felices, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser felices? Nadie quiere ser infeliz en este mundo. No, todos buscamos la felicidad. Pero la felicidad o la bienaventuranza es posible cuando nosotros traigamos la paz de Cristo a nuestras vidas. De otra manera no hay posibilidad de que tengas paz. Una persona que no conoce a Dios y que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón no puede tener paz, amados. Imposible que alguien tenga paz si el Espíritu no mora en su corazón, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Paz, esa paz que Jesús dijo, paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la paz que Dios trae a nuestras vidas. Y si no tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, no tenemos la paz, no podemos ser bienaventurados. No podemos ser felices y menos ser llamados hijos de Dios. Criaturas de Dios, sí, pero no hijos de Dios. Juan capítulo 16, verso 33 dice así, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén, amados, este día tenemos que levantar nuestros ojos a Cristo Jesús, porque el Señor nos dice, confíen, porque yo he vencido al mundo. Y también la promesa es que en el mundo tendremos aflicción. ¿Por qué tendremos aflicción? Ya lo dijimos, porque predicamos la verdad, porque vivimos la verdad, y esa verdad que vivimos incomoda a la gente. ¿Qué se cree este? Hecho al santo. La gente reacciona. Porque solamente, ni siquiera tus palabras, pero tu estilo de vida incomoda a la gente. Pero una vez que se rindan a la verdad de la palabra de Dios, ellos también disfrutarán de esa paz real en sus corazones. Amén, amados. Ahora, ¿quiénes son los mensajeros de la paz? ¿Quiénes son los mensajeros de la paz? ¿Algún mensajero de la paz en este lugar?
Amén. Aquí estamos los mensajeros de la paz, los creyentes en Jesucristo. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor nos encomendó a nosotros esta palabra de la reconciliación. Este es nuestro trabajo, reconciliar a los hombres con Dios, a los hombres pecadores con el Dios Santo. Ese es el mensaje, ese es el ministerio. Mucha gente dice: pastor, no sé cuál es mi ministerio. Este día quiero que sepas cuál es tu ministerio. Si tú eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, si eres un creyente nacido de nuevo, tu ministerio es el ministerio de la reconciliación. Lleva a los hombres, a las mujeres a reconciliarse con Dios. Este es tu principal ministerio. No es un ministerio para pocos, no es el ministerio del pastor y de algunos líderes. Este es el ministerio para la iglesia, para todo el creyente, para todo aquel que es hijo de Dios. Hemos sido llamados. Dios nos encargó a nosotros. Diga conmigo: nosotros. Estás incluido a partir de este momento, porque dijiste nosotros. A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación, la palabra de Dios. Confrontación con el pecado y luego se establece la paz. Aquella persona que se rinde delante del Señor. Eso significa ser la paz. Eso significa ser pacificadores, amados. Recuerdan que un día éramos enemigos de Dios, pero cuando Cristo entró a nuestra vida, la guerra terminó. Ahora tenemos paz con Dios. El día que nos rendimos, por fin la guerra terminó. Por fin la guerra terminó. Y ahora tenemos esa paz maravillosa del Señor. Solo el pecado puede quitar tu comunión con Dios. Porque al pecar te mueves del lugar de la bendición al lugar de la maldición. Del lugar de la paz, de la dicha y de la felicidad al lugar de la tristeza. Ahí es que te mueves cuando permites que el pecado empiece una vez más a ensuciar tu vida. Ahora, no puedes ser un pacificador con otros si la paz entre tú y Dios está fluyendo como tiene que fluir. Amén, amados. Un pacificador es alguien que primero ha hecho la paz con Dios y luego lleva a las personas a establecer esa paz. Porque tú no puedes ser un pacificador si tú mismo no tienes la paz de Dios en tu vida. ¿Y saben por qué muchos tienen vergüenza de predicar el Evangelio? Porque no tienen la paz de Dios en sus vidas. Porque si tú tuvieras la paz de Dios en tu vida, eres llamado a hacer la paz con otros. Eres llamado a predicar la paz del Evangelio y a reconciliar a las personas con Dios. Predicar este Evangelio, el Evangelio de Jesús, es la mejor forma de llegar a ser pacificadores. Y Jesús dice en Mateo 5:9, felices los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Predica el Evangelio de la reconciliación. Predica el Evangelio de Jesucristo. Haz que todos los días las personas se reconcilien con su Creador. Amados, yo diría que una evidencia de ser cristiano es predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es tu marca característica, es tu sello característico. Si eres cristiano, predicas la palabra del Señor. Predicas el Evangelio de Cristo. Donde quiera que vayas, estás hablando del Evangelio de Jesucristo. Una pareja de cristianos, el hombre por fin encontró trabajo. Pasada su primera semana de trabajo, le dice la mujer a su marido, mi amor, ¿y cómo te está yendo en el trabajo? Muy bien, excelente. Y fíjate que nadie se enteró que yo soy cristiano. Por supuesto que le está yendo bien, según el mundo. Bien en el sentido de que está encontrando la aceptación de la gente. Oh, qué bueno, este es igual que nosotros. Te celebran, ¿verdad? Eres popular entre ellos. Pero cuando vas predicándoles la palabra del Señor, van alejándose de ti poco a poco, ¿verdad?
Pero amados, nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Muchos se alejarán, pero algunos otros también están listos para recibir ese mensaje. Algunos están como ese fruto maduro listo para ser cosechado. Algunos están clamando porque alguien les predique el Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente que sí, amados, está esperando que alguien les hable de este mensaje de paz de Jesucristo. Imagínense pasar como anónimos en un lugar donde hay gente que está clamando. Nosotros caras vemos, corazones no sabemos. De pronto ves a alguien y dices, no, este tiene una cara de no querer escuchar el Evangelio, así que no le predico. Pero puede ser esa la persona que más esté necesitando, más esté clamando en su ser interior para escuchar la palabra del Evangelio. Y nuestra misión es ir y predicar la palabra del Señor. Amén. Ejercitar nuestro ministerio de la reconciliación. Finalmente Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquel que predica el Evangelio de Jesucristo. Qué hermosa palabra, amados. ¿Cuántos quieren ser esos hombres y mujeres que tienen esos pies hermosos? No porque fueron a hacerse una manicure o una pedicure, sino porque están predicando el Evangelio, están llevando en alto la palabra del Señor. Son hermosos tus pies si tú predicas, si tú anuncias el Evangelio de la paz. Ese es el mensaje de la paz que tienes que anunciar a las personas. Esas son las buenas noticias que no puedes callar. Amén, amados. Tenemos que levantarnos, iglesia, hablando y predicando la palabra del Señor. Yo sé que muchos van a temblar. Yo también sigo temblando, a pesar de que 31 años estoy ya en el camino del Señor y 29 predicando la palabra del Señor, o 20, bueno, por ahí 30 años, casi antes del año ya empecé a predicar la palabra del Señor, antes del año de convertido. Pero es bueno temblar, porque uno reconoce que no es uno, sino es Dios que tiene que obrar a través de uno, amados. Amén, amados. Pongámonos en pie este día. Pónganse en pie. Oh, clamemos al Señor nuestro Dios Todopoderoso.